Ahora daremos paso a Thomas Hahn, de la Unidad de Evaluación de Políticas de Salud Pública del Departamento de Atención Primaria y Salud Pública del Colegio Imperial de Londres. Hola. This is not working. A ver, esto no está funcionando. Muchas gracias. Siento mucho hablar en inglés. Lo siento mucho. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo no escucho a nadie. Estaba escuchando la traducción en inglés. Muchas gracias. Entonces, yo soy Thomas Hahn del Imperial College en Londres. Soy profesor en sistemas de salud. Trabajo principalmente en la comprensión del impacto cuantitativo de la atención primaria en salud sobre el bienestar de la población y sobre los sistemas de salud. En los últimos 10 años he estudiado la estrategia de salud familiar en Brasil y también en estrategias de salud en América Central, en Centroamérica. Y me interesan mucho los asuntos de desigualdad en la salud. Hoy solamente quisiera referirme a un par de cosas acerca del impacto de la atención primaria en salud y cómo esta estrategia permite llegar a distintos objetivos en materias de salud. Y hay obviamente un interés creciente alrededor de la atención primaria. Y segundo, en la presentación hablaré de las oportunidades actuales a favor del uso de la atención primaria para informar y mejorar servicios de salud en el tiempo. Este artículo lo publicamos hace un par de años. Fue un artículo muy importante porque posiciona la atención primaria al centro de muchas cosas que están en curso en el mundo actualmente. Y los servicios de atención primaria tienen un impacto fundamental no solamente en el servicio de salud, sino en la sociedad más amplia y en el contexto en el que vivimos. Sabemos que los servicios de salud son importantes para mejorar la salud de la población, pero la atención primaria en salud en sí es una plataforma fundamental para mejorar la salud en conexión con los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, relativo a la salud, que tiene una serie de metas que tienen que ver con la mortalidad materna, infantil, distintos tipos de enfermedades, salud sexual y reproductiva, tabaco, preparación ante pandemias, etcétera. Todos estos aspectos nos han permitido estudiar los datos de los que disponemos sobre la atención primaria en salud y sus impactos. Y los principios fundamentales de la atención primaria en salud tienen impactos muy claros en la salud, por ejemplo, en términos de prevención, de gestión de factores de riesgo, la promoción de la educación en salud, que es un aspecto fundamental que permite mejorar la calidad de la salud a largo plazo. Y estas mejoras en salud se logran interesándonos en la continuidad, la integralidad y la calidad del servicio de salud. El segundo punto de este artículo decía que la atención primaria en salud no solamente tiene un impacto en salud y en el sistema de salud, sino en otros elementos mucho más amplios de la sociedad. Por ejemplo, miramos los otros 17 objetivos de desarrollo sostenible y miramos cómo la atención primaria en salud los podía influenciar. Y encontramos que ciertos objetivos de desarrollo sostenible podían ser muy afectados por la atención primaria en salud y que había, por lo tanto, un potencial para que la atención primaria mejore o contribuya a estos ODS. Por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre la salud y la pobreza. La mejora
en salud puede permitir luchar contra la pobreza. Lo mismo se puede decir del impacto de la atención primaria sobre las comunidades más pobres y más vulnerables en la sociedad. Y esto tiene ramificaciones esenciales en cuanto a las desigualdades en el sector de la salud que corresponden al objetivo número 10. También los servicios de salud y la atención primaria son aspectos muy importantes en distintas regiones un poco marginadas y puede ser uno de los pocos enlaces que tienen las poblaciones locales con los servicios públicos en general. Entonces, un enfoque en la atención primaria puede contribuir a la creación de comunidades sanas y dinámicas. También existe una relación de la APS con la paz y la justicia para el monitoreo de poblaciones vulnerables, las que están más en riesgo de daños, pero también para crear una relación entre la sociedad y los servicios públicos del Estado. Entonces, aquí a la derecha tengo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y a la izquierda algunos de los aspectos fundamentales de la atención primaria en salud, la APS. Entonces, en esta parte de la presentación quería mencionar algunos proyectos o algunos aspectos de nuestra investigación sobre Brasil. Acabamos de escuchar una presentación de Charles sobre el sistema fantástico de APS en Brasil en toda su complejidad. Tuve la suerte de trabajar con investigadores excelentes en Brasil y tuvimos finalmente una pregunta muy importante, que es la siguiente. ¿Es acaso la gobernanza importante para la APS? ¿Tiene un impacto sobre los servicios de salud? Medimos la efectividad de distintos gobiernos municipales en la administración de sus servicios locales de salud. Efectivamente son 5.570 municipios, y entonces medimos el impacto de las políticas, su disponibilidad en estos municipios, qué tan capaces de responder eran estos municipios en cuanto a las actividades en sus consejos municipales, las actividades con la población, qué reglamentaciones, qué leyes, legislación tenían estos municipios, y también miramos si los municipios trabajaban unos con otros en una dinámica de colaboración. Y este gráfico a la derecha muestra la distribución de estos municipios en los que en el sur, en las zonas más cercanas al color rojo, hay una mejor gobernanza y mayores capacidades, y en las más amarillas, lo contrario. Encontramos también importantes aspectos. Aquí, por ejemplo, se muestra que los programas de APS estaban asociados con una reducción de la mortalidad, lo cual concuerda con muchos estudios en Brasil. Y lo que encontramos también es que el tercio de los mejores municipios que tenían mayor capacidad de manejar sus servicios de atención primaria en salud conocieron reducciones mayores de la mortalidad asociadas con las estrategias de salud de la familia. Entonces, claramente la gobernanza es importante. La inversión en los gobiernos locales y en la gobernanza local son claves para llegar a resultados positivos. En este otro estudio, miramos cuál es el impacto de la recesión económica. Tuvimos una presentación muy interesante de Claudia que nos contó cómo los sistemas de salud en América Latina han sido muy afectados por la pandemia de COVID-19 y cómo todos los países están enfrentando dificultades para mantener el nivel de inversión en este periodo tan complicado. Muchos de los datos recolectados en Europa muestran que las recesiones económicas pueden ser positivas para la salud porque la gente reduce su consumo de
cualquier alimento menos nutritivo o más tóxico para la salud, como el alcohol, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente no todo el mundo es Europa ni América del Norte. La mayor parte del mundo no vive en estos países. Entonces, en los países en los cuales la gente está mucho más expuesta a la recesión económica y sus efectos pueden ser mucho más devastadores. ¿Cuáles son los efectos? Pues para esto realizamos un estudio con el fin de ver, revisamos entonces, estudiamos el impacto de la recesión económica en Brasil en términos de mortalidad y nos interesamos en la recesión económica del 2014 en Brasil, donde hubo un incremento importante de mortalidad relacionado con un aumento del desempleo. Vimos que esto estaba relacionado con un incremento de las enfermedades cardiovasculares y de los cánceres. Y esto vimos que le impactaba más que todo a hombres afro-brasileños, quienes eran las franjas más vulnerables de la población. La pregunta siguiente tenía que ver con el rol de los sistemas de salud en estas relaciones y estudiamos en qué medida los municipios gastaban por persona. Y miramos luego cuál era esta relación entre la mortalidad y la recesión económica. Y la gran conclusión fue que las regiones que gastaban más dinero en salud, en particular en APS, tenían una asociación menos fuerte entre la mortalidad y la recesión económica. Entonces nos dimos cuenta, o al menos entendimos que había un factor de protección de la inversión en sistemas de salud que permite proteger a la población de los efectos negativos de las recesiones económicas. Sabemos que la APS puede mejorar los resultados en materia de salud, pero pueden también influenciar las desigualdades en la salud. Tenemos alguna idea que probablemente sí, pero nos faltan datos al respecto. Entonces, pensamos más bien que los grupos de población que no pueden tener acceso fácilmente a servicios de salud más caros se beneficiarían más de la APS. En muchos países, de hecho, la APS se despliega con el fin de compensar las insuficiencias del sistema hospitalario general o del sistema médico general. Entonces, son generalmente los más vulnerables que requieren mayores cuidados y servicios de salud. Y sabemos que la estrategia de salud familiar en Brasil redujo la vulnerabilidad de muchos grupos poblacionales, especialmente entre las regiones más pobres, más vulnerables, como el noreste de Brasil. También es interesante explorar las disparidades o diferencias étnicas y raciales en los servicios de salud en Brasil, y esto claramente hay movimientos mundiales al respecto actualmente, y claramente es un asunto de mucha importancia política, muy delicado. Entonces vimos cómo la atención primaria en salud tenían un impacto distinto en las poblaciones afro-brasileñas en comparación con las poblaciones brasileñas blancas. Generalmente los brasileños de ascendencia africana tienen menos acceso a los sistemas de salud y por lo tanto los beneficios para ellos de la atención primaria en salud son 2 veces mayores a los beneficios para los brasileños de raza blanca. Trabajamos también con
nuestros colegas de la OMS en Ginebra y pudimos explorar la relación entre la atención primaria en salud y la discriminación racial y ver cómo podíamos reducir la desigualdad. Y las conclusiones principales de este informe son que las desigualdades raciales en salud son injustas, pero se pueden prevenir y se pueden solucionar. Y claramente la APS permite luchar contra la discriminación racial, en parte por lo que dije al principio, que tiene impactos que van mucho más allá de la sola salud y contribuye efectivamente a la reducción de las desigualdades raciales. Entonces, miramos distintas políticas de salud, miramos cómo podíamos ofrecerle información a los responsables políticos para que tomen en cuenta estos aspectos. Ahora, me va a costar un poco recordar lo que decía esta diapositiva antes de que la tradujera al español. Pero bueno, en general, lo que dice es que hay oportunidades para los tomadores de decisión política en cuanto a la promoción de la APS. Por ejemplo, un enfoque basado en la equidad. Las poblaciones tienen niveles de vulnerabilidad distinta y por lo tanto invertir más en las zonas más vulnerables contribuirá a reducir la desigualdad. La participación activa también en la elaboración de los presupuestos de salud ayuda, o leyes para facilitar el acceso a servicios de salud. También estudiamos enfoques en los que los servicios se pueden proveer con sensibilidad cultural, una comprensión de la visión del mundo de los beneficiarios. También hablamos de la representación dentro de múltiples espacios del sistema, desde el personal administrativo o los servicios de salud hasta los doctores y médicos que están en la primera línea. También hablamos de la importancia de la inversión en la capacitación de los profesionales de la salud para que entiendan distintas culturas y que sepan cómo actuar ante la discriminación o de manera que no sea discriminatoria. La segunda parte de esta presentación aborda el trabajo que hicimos con el gobierno municipal de Río de Janeiro en Brasil y movilizamos datos para entender el funcionamiento de los sistemas de salud allí y ver cómo podíamos informar y fortalecer los sistemas de salud. Entonces llevamos como 5 o 6 años haciendo esto ahora. Como resultado de una colaboración, hemos utilizado los sistemas de datos fantásticos que existen en Brasil, especialmente en Río, y conectamos conjuntos de datos que cubren nacimientos, muertes, hospitalizaciones y registros de atención primaria en salud con el catastro único, que es una base de datos única que contiene información acerca de los ingresos de las personas, la composición de sus familias, sus hogares, etcétera, lo cual nos permitió cubrir 1.6 millones de personas entre los más pobres de la sociedad y los que viven en las comunidades más vulnerables. Analizamos de qué manera la APS tuvo un impacto sobre la salud de las personas y también en materia de igualdad en la ciudad. La ciudad de Río de Janeiro no siempre fue muy famosa por la calidad de su sistema de atención primaria en salud. Entre las distintas capitales estatales de Brasil, Río estaba muy atrasada, especialmente porque tenía un sistema de atención secundaria en salud y hospitales bastante amplia, pero la atención internacional
que recibió la ciudad por los Juegos Olímpicos y los vientos de cambio que llegaron a Río de Janeiro se tradujeron en mucha inversión y expansión en atención primaria en salud alrededor del año 2010. Y esto fue, como consecuencia, tuvo como consecuencia, una ampliación considerable de la APS y quisimos entender el efecto de este incremento frente a la posibilidad de morir de distintos tipos de enfermedades para las poblaciones más vulnerables. Y obviamente vimos cómo cambiaban o cómo se ajustaban los servicios a las necesidades de servicio y sí nos dimos cuenta que había una conexión entre el uso de la APS y la probabilidad de morirse de una de estas enfermedades. También vimos el impacto en las mujeres afrodescendientes brasileñas y, digamos, el impacto de la APS sobre su calidad de vida. También miramos el tema de las hospitalizaciones. Existen, obviamente, distintos tipos de consecuencias y cambios en las tasas de hospitalización a raíz del uso de la APS en la ciudad. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante porque se alinea con el mensaje de Claudia acerca de la eficiencia de los servicios sanitarios. Los hospitales son entre los servicios más caros y más ineficientes que se puedan utilizar, cuando a veces estos servicios podrían ser cubiertos a nivel comunitario. Entonces, los servicios de APS pueden reducir las hospitalizaciones para las poblaciones urbanas y esto es un mensaje importante. Y nuevamente, encontramos evidencia que mostraba que las personas más vulnerables suelen beneficiarse un poco más que los demás. Y lo último que miramos, por ejemplo, fue la mortalidad y cómo las mujeres utilizan la atención primaria durante el embarazo y las que no utilizaron la atención primaria tienen diferentes tasas de mortalidad infantil. Y los que tienen los menores ingresos, las madres más pobres, en las que utilizaban la atención primaria se beneficiaban más que otras y tenían una reducción más significativa en la mortalidad infantil. Entonces quería mencionar que esto se diseñó para mirar el impacto de los programas de atención primaria y esto fue financiado por el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, a través del sistema de salud. Invertir en esta plataforma nos permitió utilizar los datos para muchos otros estudios de seguimiento y tuvimos algunos colegas que estaban interesados en entender la multimorbilidad dentro de estas poblaciones. Entonces podemos utilizar estos datos para entender la prevalencia de las disparidades de la multimorbilidad en una población urbana de bajos ingresos en Brasil, lo cual no se había hecho anteriormente en muchos de los países alrededor del mundo. Y de esto, podemos utilizar esto para hacer predicciones y estimativos alrededor de las tasas de hospitalizaciones, las tasas del uso de atención primaria y la probabilidad de muerte, con base en, por ejemplo, los niveles de multimorbilidad, tener multimorbilidad o no, y también con base en los logros educativos. Entonces, les he dado una idea muy general de lo que hago y por qué tengo una fuerte creencia en invertir en la atención primaria, no solamente para mejorar la salud y los sistemas de salud, sino para resolver las inequidades en salud y su función. Entonces, tenemos mucha investigación, muchos colaboradores y estamos muy emocionados de seguir trabajando con instituciones en Colombia ahora y en México, utilizando algunos de los datos de rutina que están disponibles para construir nuevos sistemas de datos para analizar estos servicios de datos y políticas de salud de manera rutinaria. Yo creo que esta es mi última diapositiva y espero que sea una presentación breve. Tuvieron que oírla a través de la interpretación, pero creo firmemente que la atención primaria es muy importante. Hay mucha evidencia ahora que está creciendo que muestra que puede mejorar y proteger la salud en situaciones pobres y adversas tales como recesiones económicas. Puede reducir el uso hospitalario, lo cual es importante para los costos de atención en salud. Puede reducir las desigualdades
tanto socioeconómicas y a través de grupos étnicos y raciales. Y lo más importante, en mi opinión, es que es una plataforma para construir sistemas de salud más robustos y fuertes y mejora la salud. Y las inversiones en sistemas de datos son oportunidades para más estudios e inversiones para informar la política pública. Simplemente quería decir muchas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo y su paciencia conmigo.